Esa mañana amaneció con un olor raro. No era cera ni incienso. Era flores viejas, como las que se marchitan en los altares. En casa siempre habíamos puesto uno, desde que tengo memoria, pero este año no alcanzamos a hacerlo. Todo fue prisa, trabajo, olvido. Aún así, esa noche escuché el sonido. Un vaso que se movió solo sobre la mesa. Luego 3 golpes suaves y el aroma del cempasúchil recién cortado. Fui a la sala, pero no había nada, salvo una fotografía mía, una que no recuerdo haber dejado ahí. Buenas noches, caminantes. Hoy, las historias que escucharás no vienen solo de hospitales ni de casas embrujadas, sino de los lazos invisibles que conectan a los vivos con lo que ya se fue. 3 relatos reales sobre aquello que no se ve pero se siente. El mal que se manifiesta entre pasillos universitarios, en vínculos familiares que se pudren y en promesas que ni la muerte logra romper. Yo soy Rax, tu narrador de confianza. Apaga la luz, ponte tus audífonos y camina conmigo. Sendero Susurrante. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Luis, y esto que voy a contarles pasó hace unos años, cuando recién empezaba en la universidad, aquí en la Ciudad de México. Era mi primera semana de clases, no conocía a nadie todavía. Una mañana presencié algo realmente aterrador. Pude entender que el mal no necesita oscuridad para manifestarse. Basta con estar en el momento y lugar equivocado, a plena luz del día. Era un martes más, tan gris como todos los días. Gente entrando y saliendo de los salones, mochilas sonando, risas, pasos. Yo iba subiendo las escaleras principales cuando noté un grupo de personas formando un círculo en medio del patio. Pensé que era una pelea, pero no. Había algo distinto. Las personas que se habían acercado murmuraban nerviosas. Algunos gritaban pidiendo ayuda, y en el centro estaba un muchacho tirado. Me quité los audífonos y alcancé a escuchar algo que me llenó de miedo en ese momento. Era un sonido gutural, profundo, cavernoso, como un grito que salía desde lo más profundo de su garganta. No fue un simple ronquido, ni un ataque epiléptico. Era un sonido que hizo que se me erizara todo el cuerpo. Era como si viniera de otro ser. Una enfermera que estaba entre los curiosos intentaba revisarlo. Yo solo alcancé a decir: ayúdame a levantarlo, no lo dejen aquí tirado. Cuando lo intentamos levantar, me di cuenta que estaba rígido, completamente tenso. Tenía los ojos abiertos, pero la mirada, sus pupilas estaban completamente dilatadas, pero no tenía brillo en sus ojos. Fue como cargar un cuerpo sin alma, frío, pesado. Entre 4 personas lo llevamos a la enfermería de la universidad. Mientras caminábamos, el muchacho pegó un grito que no se parecía a nada humano. Fue como si 3 voces salieran al mismo tiempo. Una grave, una muy aguda, y la otra parecía susurrar entre las 2. Las personas que nos seguían retrocedieron de inmediato. Yo me estaba paralizando del miedo que sentí. Por un momento pensé que era una broma y que alguien lo estaba grabando para alguna red social y que todo era actuado, pero nadie estaba riéndose. Giré para todos lados, pero no pude ver a nadie grabando aquella broma de mal gusto. Solo podía notar el miedo en la cara de toda la gente ahí presente. Llegamos rápidamente a la enfermería, cuando una de mis compañeras entró corriendo con su celular en la mano. Me contestó la mamá, nos dijo: dice que lo trae en el cuello, que se lo pongan en los labios. Miré el pecho del muchacho.
Llevaba un saquito de tela con un pequeño crucifijo dentro y una estampita vieja, desgastada. Cuando abrí el saquito, un olor fuerte a incienso y a metal oxidado se impregnó en el ambiente. En ese momento comprendí que esto no era normal. No habían pasado ni 10 minutos cuando llegó su mamá. Venía llorando, con los ojos rojos, y no venía sola. Tras ella entró un hombre vestido de negro, y detrás, un monaguillo joven cargando una pequeña maleta de cuero. Yo reconocí al monaguillo de inmediato. Había sido compañero en la preparatoria. Siempre fue muy devoto, reservado, y ahora estaba frente a mí, trabajando con un sacerdote exorcista. Aquel hombre nos miró a todos rápidamente, sin decir su nombre. Solo pidió silencio y sacó un crucifijo de plata que brilló con la luz blanca del techo. Que nadie salga del cuarto, nos dijo, y comenzó a orar en latín. Su voz llenaba cada rincón de la enfermería y cada palabra parecía enfurecer al muchacho, ese que yacía frente a nosotros. Su cuerpo empezó a retorcerse. Sus músculos se tensaban con cada palabra en latín, cada vez más intensamente. De su boca salía un sonido grave que hacía vibrar las ventanas. Yo no podía moverme. Podía oler el sudor, el miedo, el incienso, todo mezclado con ese silencio que solo se rompía por los gritos que no parecían de este mundo. Repentinamente el muchacho se incorporó con una fuerza que no parecía humana. Le dio una cachetada brutal a su madre. Sus lentes salieron volando y la sangre comenzó a correrle por la ceja, pero ella no reaccionó. Solo siguió rezando, en voz baja, temblando, pero sin detenerse. Esa imagen nunca se me va a olvidar. El padre continuó el ritual, rociando agua bendita sobre él. Mi ex compañero, el monaguillo, sostenía un crucifijo sobre la frente del chico, que rugía con cada contacto del metal frío. Pasó media hora de gritos, rezos, de lágrimas. Al final solo hubo silencio, un silencio tan denso que se podía escuchar el latido de cada corazón en el cuarto. Él se quedó inmóvil, con los ojos abiertos. Así se mantuvo casi 50 minutos, hasta que de pronto dio un respiro, lentamente, profundo, como si hubiera regresado de algún lugar. El padre me miró directamente, me dijo con su voz firme: Dios te puso aquí por algo, para que empieces a creer. El bien y el mal existen, y tú decides a quién dejas entrar a tu vida. Después el monaguillo me dio un número y me dijo: si pasa algo, llámanos. Él es paciente nuestro desde hace 2 años. Nos pidieron guardar silencio absoluto. Nada de rumores, nada de publicaciones. Solo olvidar todo lo que pasó. Pero yo no pude olvidarlo. No después de lo que vi. Con el tiempo me hice amigo de este chico. Nunca hablamos de eso. Hasta que un día, después de varias cervezas, lo mencionó. Todo empezó jugando Ouija en casa de un amigo. Y esa fue la última vez que tocamos el tema. Semanas después, asistí a una de las sesiones con el padre, pero esta vez ya en la iglesia. Ahí entendí que no era el único. Había más jóvenes, más casos. Un cuarto preparado especialmente para eso. Crucifijos, velas, un cáliz, un frasco de agua bendita y una bandeja con magdalenas para después del rito. Todo meticulosamente ordenado, como si el mal tuviera un protocolo para enfrentarlo. Desde ese día no volví a mirar igual a los pasillos de la universidad, porque ya no era solo un campus. Era el lugar donde entendí que lo invisible camina entre nosotros y que a veces basta una puerta abierta para que algo decida entrar. Buenas noches, comunidad. Mi nombre prefiero guardarlo, pero pueden llamarme simplemente el doctor. Soy médico, y lo que voy a contarles ocurrió durante mis años de internado.
cuando todavía creía que en el hospital solo existían enfermedades, no presencias. Todo comenzó en la universidad. Yo estaba en segundo año cuando conocí a una chica de mi generación. Ella era reservada, callada, pero con una mirada que no podía describir. Decía que era creyente, aunque también hablaba de sus protectores. Nunca entendí bien qué significaba eso. Con el tiempo nos hicimos novios. Yo venía de una familia escéptica. Ella, en cambio, había crecido en religiones mezcladas. Cristianismo, santería, rituales y promesas. Me decía que desde niña le bajaban espíritus, que podía escuchar voces y sanar personas. Yo lo tomaba como una metáfora, claro, hasta aquella noche. Fue en una fiesta universitaria. Ella había bebido un poco más y de pronto cambió. Su voz se volvió profunda, casi irreconocible. Empezó a decir cosas personales de la gente que estábamos ahí, secretos que nadie podía saber. Cuando se acercó a mí, mencionó algo de mi familia, algo que nunca le había contado a nadie. Sentí que el estómago se me hacía nudo. Me quedé helado. Más tarde, cuando la acompañé a dormir, todo empeoró. Mientras dormía, empezó a hablar con distintas voces. Una era dulce, otra agresiva, otra sonaba como una carcajada ahogada. Yo no podía moverme. Decía que eran presencias que venían a visitarla y que una de ellas no era buena. Me levanté asustado y fui a buscar ayuda. La vecina llegó con un rosario y comenzó a rezar. Poco a poco los murmullos cesaron. A la mañana siguiente, ella despertó tranquila, como si nada hubiera pasado. Después de esa noche las cosas comenzaron a volverse extrañas. Soñábamos lo mismo. A veces los dos soñábamos con una sombra alta, parada en la esquina del cuarto. Otras veces con un niño pequeño, de cabello claro, que jugaba en nuestra habitación. Ella decía que era uno de sus guías. Yo no sabía si creerle o preocuparme. Una madrugada soñé que el niño entraba al cuarto, rebotando una pelota. Se lanzó sobre la cama y el golpe me despertó. En ese instante la pata de la cama se rompió. Ella se sentó sobresaltada. Fue él. Ya no volverá. Y no volvió, pero el ambiente se sentía distinto, más denso, como si la casa se hubiera llenado de algo invisible. Con el tiempo su comportamiento empezó a cambiar. Se deprimía, lloraba sin razón. A veces despertaba en medio de la noche y decía que alguien la llamaba por su nombre. Una noche me contó que sentía una presencia, sentada a los pies de la cama. Yo encendí la luz, pero no había nadie. Intenté ayudarla, pero su salud mental fue deteriorándose. Una vez me llamó llorando, diciendo que había expulsado una bola blanca del cuerpo, que sintió como si algo hubiera salido de ella. A la mañana siguiente, me enseñó la camisa donde había caído aquella bola y me juró que una rata apareció a morderla en el piso. Después de eso me pidió distancia. Yo traté de concentrarme en mis guardias, pero fue inútil. En el hospital las cosas empezaron a pasar también. Un día atendimos a una paciente joven que llegó con convulsiones. Su tía contó que acababan de sepultar a su madre. Cuando la enfermera le inyectó el anticonvulsivo, la muchacha empezó a hablar con otra voz. Su cabello se erizó, la temperatura del cuarto bajó, y cuando intentamos sujetarla, la camilla se movió sola. El médico a cargo ordenó desalojar la sala. Yo me quedé unos segundos más, viendo cómo la sombra de la chica se alargaba en la pared. Aunque las luces estuvieran fijas, salí temblando, y lo primero que pensé fue en ella, en mi novia, como si algo las conectara. Varias semanas después me reencontré con ella. Nos habíamos distanciado, pero me buscó. Decía que su casa estaba llena de ruidos, que los objetos se caían solos y que su madre había soñado con un hombre cubierto de humo. Yo fui a verla y apenas entré sentí el aire espeso, como de habitación cerrada. El perro de la familia nos miraba desde el pasillo, con el lomo erizado. Esa noche dormimos ahí. A mitad de la madrugada se levantó dormida. Tenía los ojos abiertos, pero no parecía estar consciente. Me dijo con una voz grave: «No te metas en lo que no entiendes».
y se desvaneció. Yo no pude dormir más. Con el tiempo supe que se había ido a vivir con otra persona. Yo traté de continuar con mi vida, pero cuando por fin empezaba a recuperarme, una noche la soñé otra vez. Estaba vestida de blanco, parado al final de mi cama, con el rostro parcialmente quemado. No me miraba, solo respiraba. Me quedé paralizado del miedo. Y cuando abrí los ojos del todo, ella ya no estaba. 2 días después, mi hermana me contó que había soñado lo mismo. Una sombra larga y alta la amarraba con las sábanas. Llamé a mi ex desesperado. Me dijo que había visto esa sombra también, que era una entidad antigua, un espíritu que no me quería cerca y que haría lo posible por alejarlo. Desde entonces no supe más de ella. Pasaron los años, me gradué, cambié de ciudad, intenté dejar todo atrás, pero hace unos meses supe por conocidos que había sido internada en un centro espiritual, que estaba en paz, según me decían, aunque algunos aseguraban que por las noches se le escuchaba hablar en otras voces. Dicen que a veces le sonría el aire, como si alguien le respondiera desde la oscuridad. No he querido comprobarlo, pero cada tanto, cuando hago guardias nocturnas, escucho un murmullo femenino en la sala vacía, una voz que me susurra al oído. No fue tu culpa. Y al mirar entre las sombras del quirófano, veo algo que parece su silueta, inmóvil, esperándome. Parece que todo lo que escuchamos hasta ahora fue casualidad, ¿verdad? Una posesión, una entidad que se esconde en los pasillos, pero a veces el mal no llega del más allá. Llega por manos vivas, por personas que respiran, miran y desean verte caer. Denle más miedo a los vivos que a los muertos, decía siempre mi abuelita. Encuéntranos en Instagram y TikTok, @senderosusurrante. Ahora, respira, porque lo que viene no busca perdón. Crecí en una familia dividida entre dos mundos, con mi abuela materna, católica hasta los huesos, y mi bisabuela, que sabía leer las cartas del tarot. Nunca la conocí, partió meses antes de que yo naciera. De mi abuelo aprendí el respeto. Cree en lo que quieras, pero no juegues con lo que no entiendes. Siempre me decía. Su madre, mi otra bisabuela, murió con miedo. Decía que alguien la miraba fijo, que no quería irse con él. Nunca supimos quién era ese él. Velaré por mis hijos, ella siempre nos prometía. Yo prefiero aferrarme a eso. A veces siento que esa promesa nos sigue cuidando. Hace un año mis papás se separaron. Mi papá tenía otra relación. Ese detalle es importante. Un día cambió. Radicalmente se volvió duro, frío. Mi mamá finalmente lo corrió de la casa. Parecía lo correcto. Al inicio creímos que lo peor sería lo emocional, pero estábamos equivocadas. Lo económico se desplomó. La escuela se me vino encima. Mi hermano y yo caímos en depresión. Mi mamá siempre estaba triste, muy débil. Un día empezaron los accidentes. Una tarde mi mamá llegó pálida. El camión en donde venía chocó. Ella no sintió nada hasta que alguien tocó el hombro y preguntó si estaba bien. Fue un muchacho joven. Cuando volteó para agradecerle, ya no había nadie. Ni un rostro, ni una sombra. Solo el golpe seco del motor apagado y su llanto contenido. Las noches cambiaron. La casa cambió también. Sentíamos que alguien nos miraba desde las esquinas. Yo lo veía en los reflejos, en las ventanas, en la pantalla apagada de la tele. Una sombra alta, muy alta, pegada al techo, y otra más clara, frente a ella, humana, como si la segunda bloqueara a la primera, como si nos estuviera protegiendo.
Pasaron 5 meses y mi cuerpo se rindió. Me enfermaba una y otra vez. Empecé con taquicardias, despertaba sin aire. Me incorporaba de golpe tosiendo como si me ahogara. Me temblaban las manos todo el tiempo. Dormía poco y soñaba siempre lo mismo. Mi papá llamándome desde algún lugar. Ya sabes dónde encontrarme. Yo corría por un edificio viejo, con pasillos estrechos, pintura cuarteada, puertas metálicas. Siempre llegaba al mismo número de cuarto, 505. Ahí me detenía. Justo cuando tocaba con la mano la perilla, despertaba sudando. Una noche me pregunté a mí misma en voz baja, ¿quién me está haciendo esto? ¿Mi papá? ¿La mujer con la que engañó a mi mamá? No pude dormir. Cuando finalmente me venció el sueño volvió, pero esta vez subí 2 pisos más arriba del 505. La puerta estaba más vieja, doblada por la humedad. Giré la perilla, pero mi cuerpo se detuvo. No me pude mover. Adentro había solo oscuridad. No había ventanas. La luz venía de unas velas negras, muchas. Frente a esas velas había fotografías. Mis tíos, mis primos, mis abuelos. Y mi foto, en medio de todas, con 4 veladoras alrededor. Todo sobre un círculo blanco pintado en el piso, con un símbolo, como un pentagrama pero roto. Había 3 personas en la penumbra. No supe si eran 2 mujeres y un hombre, o 2 hombres y una mujer, pero sabían que yo estaba ahí. El hombre me vio primero. Susurró. Ten cuidado. La mujer solo reía. Desperté con un grito. Días después mis abuelos maternos se enfermaron. Mi abuelo era hipertenso, ya lo sabíamos. Pero lo de mi abuela no. Nunca la había visto así. Solo nos decía, siento que me voy. Y yo solo podía pensar en las veladoras junto a sus fotos. Las llamas débiles, 2 puntos de luz a punto de apagarse. Los sueños siguieron, más claros, más directos. Escuché una voz gruesa detrás de mí. Las respuestas llegan a quien las pide. Desperté con eso en la boca, con los ojos ardiendo, con ganas de salir corriendo. Yo no hablaba con mi papá. Pasaron meses, pero él empezó a escribirme. Hola, ¿cómo estás? Nada raro. Yo ingenua le conté cosas, que estaba por hacer el examen para la uni, que ya tenía casi amarrado un empleo de medio tiempo. Las cosas iban bien. Había hecho pruebas antes y mis resultados eran altos. Tenía esa certeza que se siente en el pecho. Va a salir. Pero no salió. El empleo, no. La uni, no. Todo se vino abajo justo después de habérselo contado. Empecé a ser más reservada con él. Dejé de decirle mis planes y mi vida se acomodó un poco. Hasta que un día me lo encontré en la calle. Me habló. Yo respondí con mucho cuidado, pero él lo notó y se enojó. La plática se volvió agresiva. Me alejé. Esa noche me rompí. Sentía que los ojos se me salían. Todo me daba vueltas. Vomité sin parar. Me faltaba el aire. Escuché diciendo, me muero. Mi mamá me sostuvo. Lloraba, pero decidió hacer algo. Buscó ayuda, terapias, regresiones. Quería entender el vínculo con mi papá. Yo le había dicho antes que algo nos estaba cuidando. Le expliqué lo de las sombras, la oscura y la otra más humana, cubriéndola. En la regresión la terapeuta dijo lo mismo. Vio a mis bisabuelos como si se implantaran entre nosotras y algo más. Vio a mi papá también. Una vida pasada parecida a esta. Un lazo que había que romper. Te voy a retirar el vínculo con él, le dijo a mi madre. Mi mamá cambió desde entonces. No digo que todo se arregló, pero se respira distinto. Yo no. Sentía que estaba enloqueciendo. Cuando se hacía de noche, escuchaba risas, voces de mujer en el oído. Durante el día, la sensación de que alguien me rozaba el brazo.
Si cerraba los ojos, veía el cuarto de ese edificio viejo de mis sueños, el 505. Si los abría, veía sombras en el reflejo de la tele. Pensé que me estaba volviendo loca. Me detuve frente al espejo y me pregunté, ¿y si es algo en mi cabeza? Entonces hice lo que tenía en la mano, meditar. Quería un orden, un balance, un lugar dentro de mí donde nadie pudiera entrar. Respirar, calmar el pulso, sostener la mente como quien abraza a un niño asustado. Meditar funcionó. La casa se cayó. Yo entendía más. Percibía pequeños detalles, como si el aire me hablara con señales. Sentía una paz profunda, de esas que te acomodan los huesos por dentro, hasta que empezaron los mareos. Una noche sentí que salía de mi cuerpo. Me vi dormida. Vi la habitación como si estuviera antes de que yo naciera. Muebles que no conozco, una cuna vieja, una pared sin pintura. Me asusté. Dejé de meditar. Pero supe algo. Yo puedo cerrarle la puerta a lo que no invito. Un día, cuando por fin me sentí estable, le conté a mi hermano. Él no cree en estas cosas. Solo me miró en silencio sin decirme nada. Mi cuarto se llenó de un olor espantoso. A muerto, lo juro. En segundos cambió a perfume. Un perfume muy conocido. Era el de mi papá. Mi hermano salió y entró varias veces. El olor solo estaba con nosotros. Nos miramos y pude notar el miedo en sus ojos. Yo me senté en el piso, cerré los ojos y dije muy claro, tú no fuiste invitado a esta casa, no eres de la familia. Con el poder de mi mente y de mi espíritu, te destierro de aquí. Mis antepasados y yo no te llamamos, no entras. El olor rápidamente se fue, el cuarto quedó como después de una tormenta. El aire era pesado, pero estábamos en paz. Tengo 2 perros. El mayor está conmigo desde cachorrito. Es inteligente de una forma rara. Abre puertas y las vuelve a cerrar. Me avisa si hay alguien en la entrada. Aprendió a hablar con los ojos. Sí, hace señas. Levanta la ceja, mira hacia la puerta. Te lo juro, te dice cosas. Cuando yo me ahogaba por las noches, se ponía en 2 patas y me empujaba la espalda, como si quisiera sacarme el aire atorado. El otro perro se queda inmóvil en la oscuridad. Solo se le ven los ojos brillando a lo lejos. Esa noche del perfume, los 2 quedaron alerta, con el lomo erizado, mirando a la misma esquina. Les hice una limpia con un huevo. Les puse un listón bendito en el collar y se calmaron. No sé si lo correcto era ir a hacerme una limpia yo también, pero algo me retenía. No era el miedo, era una sensación más profunda. Aguanta, observa y aprende. Seguí callada, seguí mirando. Me aferré a lo que podía. Agua con sal, velas blancas, oraciones cortitas y el silencio. Mucho silencio. Sigo pensando que mi papá no es el que me trabaja. Siento que es ella. No la culpo por romper una familia. Eso ya pasó. La culpo por los síntomas, por el patrón, por los olores, por cómo todo se cae cuando él aparece. Hace poco, mi papá le dijo a su hermano que quería ser padre otra vez. Yo no opino, no me toca. Pero cada que lo he encontrado en la calle, esa misma noche termino tirada, con el cuerpo apagado por dentro. He ido a ver a mi bisabuela paterna. Mi papá ya no la visita, la dejó sola. Ella dice que él cambió, de la noche a la mañana. Yo la abrazo y me pregunto si el mal siempre es una persona, o si a veces es algo que entra y hace hueco. Una tarde volví a soñar con el 505. Estaba vacío, sin sombras, solo el círculo blanco, como una marca vieja que nadie limpió. Me acerqué, pero ya no estaba yo en el centro. Se había corrido hacia la orilla. Las llamas de mis abuelos eran fuertes, como si alguien les hubiera soplado vida. Al despertar, mi mamá me escribió un mensaje raro. Soñé con tu bisabuela. Me dijo que nunca estarían lejos de nosotros. Yo sonreí, poquito.
en silencio. Hoy todavía pasan cosas, no como al principio, más leves, más espaciadas. A veces escucho un paso en el pasillo cuando no hay nadie. A veces el espejo del baño se empaña estando seco. A veces mi perro me mira y sin moverse parpadea 2 veces. Es su código de no estás sola. No estoy segura del todo. No tengo las respuestas, pero aprendí esto. Hay gente viva que te puede hacer daño más que un muerto. Con envidia, con rabia, con rituales, con palabras que uno no ve, pero se te clavan en el pecho. No juegues con la brujería, ni por curiosidad, ni por chiste. Nada llega gratis, nada se va igual que como vino. Si sientes olores que no tienen sentido, atiende. Si es perfume de alguien vivo y aparece en momentos clave, pon límites. La casa es casa cuando tú decides quién entra. Hay antepasados que te sostienen, que se plantan en la puerta y dicen, con ella no. Agradéceles, pídeles, no te avergüences. La memoria también protege. El balance ayuda. Respira, reza, enciende una vela blanca, pasa sal por los marcos. Repite en voz baja, lo que no es mío se va, lo que no invité se va, lo que me pertenece se queda conmigo. Y repítelo hasta que el cuerpo lo entienda. Hace unos meses la voz volvió. No era gruesa, no asustaba. Me dijo, ya sabes dónde encontrarnos. Y yo respondí, aquí conmigo. Luego apagué la luz. Mi perro parpadeó 2 veces. El cuarto se quedó quieto. Alguien muy a lo lejos cerró una puerta. Si me preguntas qué creo hoy, te diría esto. Sí, me estaban trabajando, pero también me estaban cuidando. Y entre una cosa y la otra, aprendí a cerrar. Si te está pasando algo parecido, caminante, no estás solo. Busca ayuda. Habla con quien sepa. No te dejes romper por lo que no ves. Y si en la noche sientes una mirada en la nuca, ponte de pie, respira hondo y dilo claro. Tú no fuiste invitado, no eres de la familia. Con mi mente y con mi espíritu te vas. Porque hay puertas que se cierran con llave y otras que se cierran con la mente. Si escuchan pasos cuando todo está en silencio, no corran. A veces lo que suena feo es la protección llegando tarde, pero llega y se queda. Y así cerramos este capítulo. Entre rezos, hospitales y promesas rotas, descubrimos que el mal adopta muchas formas, pero también que hay presencias que se quedan para protegernos. Gracias por escuchar hasta el final. Si sentiste un escalofrío, quizá alguien te acompañó en silencio. Yo soy Rax, tu narrador de confianza. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, mantén la vela encendida.